Es hora de pasar tu negocio al Internet empresarial de Tigo Business. En 6 AM hoy por hoy, un dato económico. ¿Qué tiene que ver con el tema que nos interesa a todos los colombianos hoy? Pensar en cómo nos va a afectar o por supuesto beneficiar. ¿Qué tiene que ver con nosotros lo que se va a decidir en el Congreso después de presentado el proyecto de reforma tributaria? Señor Ministro de Hacienda, José Antonio Campo, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, ministro, es muy difícil hablar del contenido total de la reforma, pero hay unos puntos que tocan mucho a la gente. Yo quiero empezar con el que más ha sido comentado en las últimas horas, el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Mucha gente sugiere que este es el sector que consumen, este es el gremio que toca directamente y afecta a los estratos 1 y 2, que son consumidores que no tienen la posibilidad de agua potable muchas veces o de unos alimentos que quisiéramos fueran los mejores y que mientras eso sucede, pues van a seguir consumiendo ultraprocesados y bebidas azucaradas y que con esto se les afecta directamente a esos estratos menos favorecidos, ministro. Yo quiero resaltar en primer lugar que esa es una parte pequeña de la reforma. Y tiene un efecto, un propósito que es la salud pública. No tiene un propósito de generar ingresos tributarios. Entonces, básicamente es un tema de incentivar a que se cambien a bebidas y comidas que no tengan esos problemas y que muchas de ellas también las pueden comprar, más aún que las empresas que las producen también produzcan bienes que, digamos, sean compatibles con esa norma. Pero reitero, esa es una pequeñísima parte de la reforma. Hay muchos otros temas y esta reforma realmente está dirigida a eliminar beneficios tributarios para sectores de altos ingresos. Ese es el grueso, digamos, de la reforma, incluyendo el impuesto al patrimonio. Y en segundo lugar, pues, eliminar algunos beneficios tributarios a empresas. Y está acompañado, pues, de normas, en el caso de las empresas, que básicamente afectan a los sectores mineros que está teniendo un auge de precios internacionales, o sea, al petróleo, al carbón y al oro, y finalmente complementadas todas estas normas con unas normas contra la evasión tributaria que es extremadamente elevada en Colombia. Señor ministro, ¿cómo va a funcionar el impuesto al patrimonio para los colombianos? El impuesto al patrimonio es a personas naturales de más de 3.000 millones de pesos. Que tengan por patrimonio. Entonces, desde digamos, hasta 3.000 no se paga nada. De 3.000 a 5.000 se pagan un 0.5% y más de 5.000 se paga el 1%. Y obviamente incluye no solamente la propiedad directa que tiene una persona, sino todas las, inversiones en empresas y en sociedades. Ministro, ayer precisamente en una charla con un tributarista, él decía, y le planteo esto, poner un impuesto al patrimonio del 1% quiere decir que, porque este impuesto será anual y por siempre, es decir que en 100 años se va a acabar el patrimonio. Si usted no crece el patrimonio en estos 100 años, pues pagando del 1% cada año, al final se va a acabar el patrimonio. ¿Es así? Bueno, perdón, pero tengo que corregir a ese tributarista porque, digamos, en términos económicos no tiene sentido su afirmación, porque los patrimonios deben dar un rendimiento, eso todos al año. Incluso en la vivienda, pues se valorizan con los precios y con el desarrollo de las ciudades. Y tiene un rendimiento, más aún. Digamos, uno piensa que un patrimonio en Colombia, tiene un rendimiento hoy en día de 8 o 10%, ahí pues realmente el 1% no sacrifica el patrimonio de la gente. Realmente estamos aquí precisamente con este tema y con el impuesto de renta a personas naturales, estamos tratando de capturar los más altos ingresos y los más altos niveles de patrimonio de Colombia. Realmente estamos afectando en impuesto de renta al 2% de más altos ingresos de Colombia y le aseguro que en patrimonio es menos del 1%. O sea, realmente aquí estamos pidiendo a la gente de más altos ingresos que contribuya al desarrollo social del país porque les interesa tener un país en paz, un país en el cual puedan trabajar armónicamente con toda la población. Señor ministro, ese incremento en los alimentos, por ejemplo, el salchichón cervecero, la gaseosa, el chorizo santarrosano, que por lo que veo en la lista todo eso va a subir, ¿quién paga ese incremento? ¿El que lo compra o el que lo produce? Bueno, lo paga directamente el que lo produce o el que lo importa.
Así quedó la norma. Más aún, yo introduje ese principio basado en mi conversación con Gaseosas, con el presidente de Postobón, pero además esto es un incentivo para que las empresas, reitero, vayan a, digamos, empresas como Postobón, como Coca-Cola, o en el otro lado como Nutresa, realmente comiencen a producir productos también de alta calidad, pero si digamos que cumplan los sellos de sanidad que ya se han establecido desde el gobierno pasado. ¿Eso quiere decir, ministro, que las empresas que fabrican los ultraprocesados y las empresas de gaseosas y bebidas azucaradas ya están de acuerdo con el gobierno todas? No, yo no estoy diciendo. Yo, digamos, en mi conversación con el presidente de Postobón, él me dijo dos cosas: pongan el sello de salud que ya está adoptado por una parte y cóbrenlo a la empresa directamente y no se lo vayan a cobrar digamos, en la tienda para poderlo al consumidor final, sino que se pague el primer nivel de la cadena. Debo decir además que, digamos, en materia de salud pública, pues la gente de salud pública en realidad pedía un impuesto mucho más alto. Ministro, en el caso de la vivienda, en escenarios como por ejemplo Bogotá se paga un predial muy alto, ¿va a quedar grabado otra vez con el patrimonio? O sea, ¿no hay una duplicidad de impuestos tributaria ahí? Bueno, sí, pero es quitando la deuda, ¿no? El predial se paga independientemente del valor de la deuda. Ministro, mucha gente se pregunta, sobre todo aquellos que pagamos impuestos, y desde luego uno está siempre dispuesto a pagarlos, ¿el Estado qué va a poner? Porque es que en las últimas reformas tributarias, y en esta pareciera que también el Estado no hace ningún esfuerzo. El Estado, por el contrario, crea más consejerías, crea más ministerios, como ciertamente va a pasar en este gobierno con el Ministerio de la Igualdad, y ahora se está hablando de la creación de una corte electoral. ¿No es hora también el momento de que el gobierno y que el Estado se abroche el cinturón? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos, en materia de gasto público tenemos que hacer también unos esfuerzos de austeridad que vamos a ir decretando, pero yo le señalo toda la plata adicional que consigamos se va a destinar al gasto social, se va a destinar al beneficio, pues, de las personas de más altos ingresos o al sector de renovación energética para contribuir al combate al cambio climático. Me escribía Ginés Fuentes, oyente, esta mañana, y me decía: estamos preocupados con el asunto de las pensiones. ¿Cómo va a ser, a la luz de la reforma tributaria, lo que le va a pasar a los pensionados, ministro? Vea, los únicos, en primer lugar, era una anomalía, o es una anomalía todavía hasta que no se aprobada esta ley, en todo el mundo. Las contribuciones al sistema de pensiones son exentas de impuestos, pero no las pensiones. Este es el único país, yo creo, del mundo en que ambas eran exentas de impuestos. O sea, aquí estamos poniendo, simplemente la estamos incluyendo en el ingreso de las personas, como ingreso gravable, como son los salarios, como son los, las ganancias ocasionales, los dividendos, los ingresos de los trabajadores independientes. O sea, es un ingreso como todos los otros, ¿ok? Y debo decir que pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales la tiene el 0.2%, o sea, el 2 por 1000 de los pensionados de Colombia. Eso no afecta a la mayoría de pensionados, a la abrumadora mayoría de pensionados no los afecta. Ministro, ¿cómo funcionará ese impuesto a los combustibles y ese desmonte de beneficios en frontera? Bueno, el tema, esa fue una solicitud que de hecho nos hizo el sector petrolero colombiano, privado, porque dice que todo ese precio ese precio más bajo de combustibles en fronteras, sobre todo en la frontera con Venezuela, es simplemente contrabando hacia Venezuela. Eso no se beneficia, la región colombiana. Si es necesario, analizaremos beneficios para el transporte de carga de pasajeros, como una compensación, pero no vamos a permitir el contrabando. O sea, no vamos a permitir que la gasolina colombiana se contrabande a Venezuela. Ministro, las cuentas AFC, que son diseñadas fundamentalmente para que la gente pueda comprar casa, ¿cómo van a tributarlas? No, ahí tienen un beneficio digamos hasta un límite que está establecido en la ley. Ministro, ¿y los impuestos a ganancia ocasional, los premios, las loterías, todo eso va a tener retención en la fuente?
Por supuesto, ese es un ingreso. O sea, dígame, si el que gana una lotería no tiene un ingreso. Por supuesto que lo tiene. ¿Y cuál va a ser la dimensión de esa ganancia ocasional? ¿Va a ampliarse lo que entendemos por ganancia ocasional o es lo mismo? No, es una ganancia ocasional y lo que se estableció es que en el momento que se le paga el premio tiene una retención del 20%. A ver, Vanessa, que usted quedó con una inquietud de la pregunta anterior. De la AFC, pero digamos, ¿ese beneficio que tiene actualmente lo van a quitar? Todos los beneficios para las personas naturales permanecen, lo que tiene es un límite. A ver, hay que recordar que en una reforma, una que promovió el doctor Mauricio Cárdenas en el gobierno del presidente Santos, se estableció un límite del 40%, ¿no es cierto?, de beneficios que podía utilizar. Simplemente baja ese límite y lo pone en términos absolutos. Eso es lo que hace, y puede utilizar todos los beneficios existentes, pero hasta ese límite. Y le voy a tener que pedir excusas porque tengo ya otro compromiso. No, lo entiendo, ministro. Muchísimas gracias y seguiremos conversando estos días de la reforma y lo volvemos a invitar aquí al aire. Bueno, muchas gracias a ustedes. 6:52 en Caracol Radio. A las 7 analizaremos toda la reforma, todos sus bemoles con Juan Carlos Echeverry. Estén en la sintonía de Caracol Radio. ¿Qué más pues? Si quieres poner a volar ese chuzo, haz como Rigo. Pásate a Tigo. Pásate al Internet empresarial de